Ahora estamos en una etapa donde estamos buscando aplicarnos a nosotros mismos lo que hemos aprendido y ministrarnos a nosotros mismos. Le hemos puesto como título a esta serie Cuando estoy, y hemos estado cambiando el final, y el día de hoy vamos a ver cuando estoy insatisfecho. ¿Qué significa insatisfacción? Bueno, dice el diccionario bíblico que es el sentimiento humano de vacío, falta de plenitud, ya sea a un nivel físico o espiritual. La persona siente que algo le falta y no puede vivir sin eso. Vivimos en un mundo lleno de insatisfacción y la creación está maldecida con eso. Ahora, los hombres o las personas no se llenan con los honores, no llena eso a la persona, porque más adelante quieren más reconocimiento. Las riquezas no pueden llenar al codicioso, no van a poder. Los placeres tampoco van a llenar al hombre carnal, pero todos quieren más y más y más. El hombre no puede quitarse el desencanto que le va a producir cualquier cosa después de un tiempo, después de unos minutos. Esos placeres pasan a segundo término, ya no llenan a la persona y quiere algo más y se convierte en alguien insatisfecho. La Biblia habla mucho de la insatisfacción, hay muchos pasajes que hablan acerca de eso. Y déjenme comenzar diciéndoles que la insatisfacción no viene sola. Debemos de tener cuidado. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 21. Y vamos a ver un ejemplo de cómo la insatisfacción no viene sola. Cuando una persona está insatisfecha, está abriendo la puerta a una gran variedad de pecados. Muchos pecados se van a desarrollar en la persona, como la codicia, el enojo, la frustración, va a generar fricciones con los que le rodean. Muchas cosas van a pasar en la vida de esta persona. Vamos a ver un ejemplo en el rey Acab. Ya con esto les estoy diciendo mucho, es un rey. El rey Acab, él estaba muy interesado en un terreno, y miren lo que dice el versículo número 2 de Primera de Reyes 21. Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercano a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te voy a pagar el valor en dinero. Acab quería convertir esa viña en un sembradío de legumbres porque estaba cerca de su casa. Él ya tenía los planes, él ya había imaginado lo que iba a hacer en esa viña que no le corresponde. Desde ahí ya vemos un foco rojo. Desde ahí ya vemos cómo él está llevando su mente a algo que no le pertenece. Miren lo que dice el versículo número 3. Es el rey. ¿Quién le va a negar algo al rey? Pues Nabot se lo negó. Y miren por qué, versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Por qué mete aquí Acab a el Señor? Porque la ley mosaica indicaba que la tierra debería de permanecer en la familia. Dios era el dueño de esa tierra. Seguramente el rey comprendería esa situación familiar y sobre todo religiosa. Además, era el rey, podía conseguir otras tierras. ¿Qué fue lo que hizo Acab? Versículo 4. Y Acab vino a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió.
Parece un niño emberrinchado el rey. Triste, enojado, se acostó, se dio la espalda, no comió. Es increíble lo que estamos leyendo. Se puso triste, siendo que era el rey con acceso a una gran cantidad de cosas que le pudieran traer felicidad. Además dice aquí que se enojó, siendo el rey con acceso a muchas cosas que le pudieran alegrar el día, él se enojó. También dice que se fue a acostar en cuanto llegó. Era el rey. Seguramente había cosas muy interesantes que hacer en ese día. Y luego dice que se volteó a la pared. ¿Quién se voltea a la pared viviendo en un palacio y con paisajes hermosos? ¿Quién? Dice que se acostó sin comer, siendo que el rey tenía acceso a los mejores cocineros y a grandes manjares. Él no comió. La insatisfacción es una neblina que no nos deja apreciar las bendiciones de Dios. No nos deja ver todo aquello que tenemos. ¿Te das cuenta? El pecado de la insatisfacción no viene solo. Y quizás estoy describiendo a algunos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos emberrinchamos cuando no tenemos eso que deseamos y no apreciamos todo lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en un solo punto. Pero no para ahí la cosa. Miren el versículo 7. Aparece la bruja de Jezabel. ¿Sí habían oído ustedes hablar de ella, verdad? Esta mujer es brava. Dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Wow, esta mujer es brava. Su esposa muy prepotentemente le prometió que le iba a traer la viña. ¿A quién? Al rey. Hey, tú eres el rey, no se te debe de negar nada. Acab nunca preguntó cómo ella conseguiría esa viña. Para él lo importante era obtenerla. Más adelante vemos que la bruja mandó matar a Nabot para quedarse con la tierra. Les dije, era una bruja. Parece que estoy describiendo a algunos de nosotros. Queremos algo y llega un pensamiento. No, Juanito, pues si tú te mereces eso, has trabajado. No, ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ellos para negarte eso? Es tu momento de placer. Y entonces cometemos un pecado peor, como esta mujer que mandó matar a este pobre hombre para quedarse con la tierra. Así somos nosotros. Parece que me estoy viendo yo aquí cuando me encapricho con algo y no llega la bruja, pero sí llega un pensamiento a mi mente que justifica aquello que no me pertenece. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos insatisfechos? Pregúntate, ¿realmente no puedo vivir sin esto que tanto deseo? ¿Realmente es para tanto? ¿Merece la pena que me emberrinche y me ponga como un niño? Pregúntate, ¿vale la pena el alto costo de este pecado? ¿Vale la pena? Y seguramente con estas preguntas tú mismo te vas a desarmar. Minístrate, háblate a ti mismo, disfruta lo que Dios te ha dado. A lo mejor eres feliz y ni siquiera lo sabes por estar poniendo tu mirada en algo que no te corresponde. A lo mejor por lo menos ahora, quién sabe mañana. Preguntas para reflexionar. Vamos a entrar de una vez. ¿Están listos? Ahí te va. ¿Con qué cosas estás insatisfecho? ¿Qué cosas? ¿Con qué cosas estás insatisfecho? Piensa, puede ser una cosa, puede ser una persona, una relación con alguien, qué sé yo. ¿Con qué estás insatisfecho? Siguiente pregunta.
¿Qué otros pecados están ligados a tu vida a causa de esa insatisfacción? ¿Esa insatisfacción está acarreándote pecados? ¿Qué otros pecados son? Chécate, lo primero que se va a alterar es tu humor. Vas a andar de genio y no concediendo deseos. No, vas a andar de genio porque vas a andar enojado. Es lo primero que se nota. Nos salimos de control. ¿Qué pecados están llegando a tu vida a causa de esa insatisfacción? Ahora ya vimos que la insatisfacción no viene sola. Vamos a ver que la insatisfacción engaña a los más espirituales. No, pues es que yo soy Juan, el pastor de la escuela dominical. Sí, cómo no. Ve conmigo al Salmo 73. Mira lo que tenemos aquí. ¿Tú te crees que eres muy espiritual? Ten cuidado. La insatisfacción puede llegar a cualquiera cuando menos lo espere, aún a los más espirituales, y quizá ni lo van a detectar. En muchas ocasiones se viste con vestimenta de piedad para poder engañar a la persona. Por ejemplo, aquel pastor que quiere más miembros en su iglesia para la gloria de Dios, obviamente. ¿Qué creen ustedes? Y no entiende que otro pastor, Dios le está mandando más personas porque así lo quiere Él. Lo que no se da cuenta es que a lo mejor el Señor no quiere que trabaje tan fuertemente en ese momento, pero se disfraza esa piedad. ¿O qué tal aquel músico que no puede tener un instrumento como aquel que tiene ese instrumento y ni lo usa y ni toca igual que yo? Ya se llevó su guitarra el hermano Timoteo, ¿verdad? Ya le había echado yo ojo. Y es que esta persona dice, ¿cómo yo no puedo tener esa guitarra para alabar a Dios? Aquel ni la sabe tocar. La disfrazamos de piedad y nos engañamos. Tenemos que tener cuidado. Miren lo que tenemos aquí en el Salmo 73, versículo 2. Asaf nos va a dar un ejemplo que los más espirituales pueden caer, y esto te incluye a ti. Versículo 2. Mira lo que dice Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Asaf dice aquí que no cayó, pero estuvo muy cerca de caer. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre está a punto de caer? ¿Alguien blasfemó contra el Señor? ¿Alguien lo hizo enojar porque estaba hablando mal de su Dios? ¿Qué sería lo que pasó? ¿Por qué casi cae en pecado? Versículo 3, increíble lo que estamos leyendo. Porque tuve, ¿qué? Envidia. Y no nada más envidia, de perdida, aquel pastor que desea la iglesia del otro pastor, pues de perdida es una iglesia, para la gloria de Dios. Pero ¿ya vieron de quién tuvo envidia él? De los arrogantes. Asaf fue engañado por la insatisfacción. Vio lo que tenía y lo comparó con lo que tenían los demás, y lo que él tenía era muy poco. La insatisfacción, hermanos, nunca llega sola. Siempre trae otros deseos pecaminosos con ella. Y miren lo que dice, viendo a los arrogantes, viendo la prosperidad de los... Este hombre de Dios se está envidiando a un pecador inicuo. Asaf confiesa la razón por la cual quitó su mirada de Dios y la puso sobre los demás. El verbo que estamos leyendo, para ver, es exactamente el mismo verbo que tenemos en Génesis cuando Eva vio el fruto prohibido y lo codició porque era atractivo. Génesis 3:6. Ahora cuando leemos esto, la cosa se pone todavía peor. Cuando nosotros estudiamos quién era Asaf. Si hubiera sido
una persona común y corriente no hubiera tenido el impacto que tiene. Asaf era un levita. ¿Qué quiere decir? Que estaba dedicado a trabajar en el templo. Todos los días él estaba sirviendo, estaba en constante contacto con la ley de Dios y los sacrificios que se ofrecían por el pecado constantemente. No solo eso, él estaba a cargo de la adoración a Dios durante el reinado de David. Ministraba directamente en el santuario, era básicamente el director de alabanza. Hermanos, ¿puedes verlo? La insatisfacción nos puede llegar en cualquier momento. Quizá ahora, después de este estudio, te está haciendo clic por qué mi énfasis en los anuncios de cuidemos lo que tenemos. Cuidemos lo que tenemos. A estos hombres parece que, dice Asaf, parece que a estos hombres todo les va bien. Ellos no se preocupan por nada. Miren el versículo 4. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ahora la insatisfacción lo está llevando a otro pecado. ¿Lo alcanzas a ver? Está diciendo que Dios es injusto. ¿Cómo a estos les va bien y a mí me va mal? Y yo tengo que pasar trabajo. Mira el versículo número 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Versículo 13. Esto está fuerte. Miren cómo piensa el líder de alabanza de la iglesia de aquella época. Ahora cree que todo lo que pasa no vale la pena. Dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en... Lo que está diciendo es que no vale la pena servir al Señor. ¿Para qué? A él no le está yendo como quiere, está insatisfecho, pero a aquellos inicuos les va bien. Todo les sale bien. Cuidado, nunca debemos de compararnos con aquellos que aparentemente prosperan. Si llega este tipo de pensamiento a nuestra mente, debemos de hacer lo que le ayudó a Asaf. Precisamente por eso está este salmo. Mira el versículo 17 y 18. ¿Qué fue lo que le ayudó a Asaf a no codiciar lo de los demás? Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, esto es bien importante, Asaf no fue ministrado en la calle y viendo a los impíos, él fue ministrado en el santuario, en la iglesia. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Cuando Asaf entra, seguramente vio los sacrificios y esos sacrificios lo hicieron reflexionar. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Qué hizo Asaf? Él pensó en el final de ellos. Cierto que prosperan. ¿Y por qué prosperan? Porque Dios los hará caer. Entre más suban, más fuerte va a ser la caída. Y lo comprendió cuando entró ahí en el santuario. Además, Asaf volvió a poner en orden sus prioridades. Miren el versículo 25. Versículo hermoso, precioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Te das cuenta? No hay nada que satisfaga a Asaf.
Solo Dios es su plenitud. Y ayer las hermanas escucharon eso. En Cristo estamos completos, no es Cristo y algo más. En Cristo estamos completos y Asaf lo llegó a comprender. Todo lo que venga es extra. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo Jesús, no tenemos nada, absolutamente nada. Y miren el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Dios para siempre, para siempre. Cierto que vendrán tiempos difíciles, pero nada nos podrá arrebatar el gozo de nuestro Dios, porque ahí es donde está la plenitud. Como Asaf, date cuenta que lo más valioso que puedes tener es tu relación con Dios. No quites tu mirada de Él, porque te sucederán estas cosas y vas a caer en pecados terribles. ¿Qué hacer cuando la insatisfacción llegue a tu vida? Recuérdate que es una tontería literalmente cambiar tu relación con Dios por la relación con algo o alguien más. Es una tontería, es una locura. Recuérdate que cuando vengan pequeños deseos los debes de desechar porque engañan hasta los más espirituales. No coquetees, no juegues con esos pensamientos como lo hizo el rey. Vio la viña y hasta hizo planes y miren hasta dónde llegó. Miren a Asaf, vio a estos que prosperan, jugó, coqueteó con estos pensamientos y miren hasta dónde llegó. Por poco resbalaba. ¿Están listos para las preguntas de aplicación? Analízate profundamente. Toma unos segundos y piensa. ¿Estás siendo engañado sutilmente con una insatisfacción piadosa? ¿Una insatisfacción piadosa? ¿Estás siendo engañado con una insatisfacción piadosa? Ya vimos que la puedes justificar, la puedes maquillar, pero en realidad te está conduciendo a pecar. Siguiente pregunta. ¿Hay algo que te ha desviado la mirada para que no veas lo que tienes? ¿Y haces como poca cosa? ¿Algo ha quitado tu mirada y ahora lo que tú tienes lo ves como poca cosa? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Piensa en tu vida. Porque recuerda que eso va a crecer y eso te va a alterar. Siguiente tema, ¿están listos? La insatisfacción es un grave pecado. La insatisfacción es un grave pecado. Teológicamente, hermanos, este tema es bien importante. Porque un cristiano que no vive satisfecho da un pobre testimonio de su Dios a un mundo perdido. Piensen lo que la gente está viendo de ustedes. Niegan la verdad que Pablo enseña. En Cristo puedo vivir con contentamiento siempre. Al estar descontento, el cristiano realmente lo que está diciendo con sus hechos es de que su Dios no es suficiente en su vida. Por eso necesita algo o a alguien más. Este cristiano insatisfecho lo que está haciendo es que está diciendo que su Dios no es lo suficientemente poderoso para proveerle lo que necesita y que él pueda estar satisfecho. Por eso desea algo más y lo tiene que buscar él. Lo que está diciendo él es que la salvación y la vida eterna que Dios le promete en realidad no son tan valiosas como eso que está deseando y que no lo deja vivir y que no lo puede tener. ¿Te das cuenta por qué es tan importante este tema ante Dios? Se entiende que los inconversos vivan satisfechos. Eso se entiende. Vean los comerciales de televisión. Cada año tú tienes que comprar un teléfono nuevo. Si tú no haces ese viaje vas a vivir infeliz, pero si tú lo haces vas a ser feliz. Si te ves como tal o cual persona, entonces vas a ser feliz. Y te están bombardeando con la insatisfacción una y otra vez porque vende y vende mucho. Se entiende que un inconverso viva insatisfecho
Pero que un creyente viva con insatisfacción, eso es inaceptable. Es inaceptable porque un creyente está completo en Cristo Jesús. No es Cristo más algo más. En Cristo Jesús lo tenemos todo, todo. Y ya hemos estudiado nosotros la doctrina de Cristología. Ve conmigo por favor a Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Al estar un cristiano descontento, niega grandes verdades bíblicas, por ejemplo esta. Quiere decir que en realidad no lo cree. Dice el autor de Hebreos, sean vuestras costumbres no seas avaro, sin avaricia. Pero miren lo que dice el resto, contento con lo que tenéis ahora. Contento con lo que tenéis ahora. Disfruta lo que tienes. Mañana providencialmente puede cambiar, pero disfruta lo que tienes ahora. Contento con lo que tienes. Sea mucho, sea poco, aún sea dificultoso, ya estudiamos la doctrina de la providencia de Dios, es para tu bien. Contento con lo que tienes, porque Él dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Lo creen? No te dejaré ni te desampararé. Si lo creemos, no vamos a vivir insatisfechos. El Señor promete que si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Pero como la persona no cree que Dios va a proveer, vive afanado. Vive buscando cosas que no le pertenecen. Y esto es serio. Vamos a Filipenses 3, 7 y 8. Una persona que vive insatisfecha no entiende lo que tiene en Cristo Jesús. Miren el ejemplo de Pablo. Dice Pablo en Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, yo antes valoraba mucho esto. ¿Y qué era lo que valoraba? Pablo era un centurión romano, miembro del Sanedrín, políticamente influyente, socialmente reconocido. Miren lo que dice él. Las he tenido como pérdida. Pérdida. Pablo usa un lenguaje de contabilidad para indicar una mala inversión. ¿Qué era más valioso que eso en lo que Pablo estaba invirtiendo su vida? Mira lo que dice al final del versículo. Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Quien vive insatisfecho no sabe lo que tiene en Cristo Jesús. En verdad no lo entiende. Versículo número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Nuevamente es el lenguaje de contabilidad, mala inversión. ¿Qué cosa es tan valiosa que encontró Pablo como para ver lo anterior como basura? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Él sabía que en Cristo está completo. No era Cristo más algo más, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Comparado con Cristo Jesús, cualquier cosa no tiene valor. Es como si fuera basura para ganar a Cristo, dice él. Pablo no tenía por qué vivir insatisfecho porque tenía lo más valioso, una relación con Cristo Jesús. Por esa razón, la insatisfacción es muy importante ante Dios. No, si vives insatisfecho, no tienes una idea de lo que tú tienes en Cristo Jesús. No lo alcanzas a comprender. Eres como aquellos niños que jugaban con diamantes y así descubrieron unos exploradores una mina de diamantes. Ellos pensaban que eran piedritas brillosas. Jugaban con diamantes. Así nosotros no entendemos la verdad, lo que es nuestra relación, lo que tenemos en Cristo Jesús. Esto es serio. Ve conmigo a Ageo, capítulo 1. Versículos del 3 al 6. Voy a extrañar el pizarrón, Allá no el pizarrón.
¿Nos lo llevamos? Sí, claro, le dicen. Sí, claro, híjole. Nos llevamos las sillas también, ¿qué más nos llevamos? Es como estar insatisfecho. Ya me regañaron, tiene razón, sí es cierto. Contentos con lo que tenemos ahora. La insatisfacción es muy seria porque te va a alejar de las cosas de Dios poco a poco, sutilmente. Este ejemplo es interesante. Ageo. ¿Encontraron a Ageo? Les prometo que si hay un libro que se llama Ageo, está entre Génesis y Apocalipsis, busquen bien. ¿Sí? Zacarías y Malaquías. Ageo capítulo 1, versículo 3 dice esto. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, los judíos, déjenme explicarles lo que está sucediendo aquí. Los judíos regresaron del cautiverio que tenían en Babilonia por la gracia de Dios, eran libres, estuvieron en cautiverio y por la gracia de Dios regresan a su tierra, pero tenían el templo abandonado ellos, siendo que debía de ser lo más importante que tenían que reconstruir para adorar al Señor. De hecho, eso eran los planes. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué descuidaron el templo del Señor? Miren el versículo 4. Los reprende el Señor por medio del profeta y les dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas. Sus casas estaban muy adornadas. La historia dice que incluso forraban las piedras, como las hacían de piedras con madera. Todo estaba muy elegante. Y miren lo que sucedía. Y esta casa está desierta. Se fueron sobre sus casas y sutilmente querían más y más y más. ¿Y qué sucedió? Que descuidaron el templo donde adoraban al Señor. El profeta compara sus casas con el templo que estaba abandonado. Versículo 5. Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Se la pasaban trabajando, pero la cosecha era muy poca. ¿Por qué? Porque estaban en la dirección equivocada, invirtiendo donde nunca iban a encontrar satisfacción. Versículo 6. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Básicamente todo lo que hacían no les rendía y tenían que hacer más y más, no los disfrutaban porque su corazón no estaba con Dios. Sutilmente fueron alejados de las cosas de Dios. Estaban viviendo insatisfechos y así el Hijo de Dios no puede vivir. No podemos vivir así. Lo más valioso que tiene un creyente es su relación con Dios. Y la insatisfacción nos va a alejar muy sutilmente del Señor. Piensa en lo más que deseas. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que se te viene a la mente que tú dices, si yo tengo esto, wow, ahora sí voy a descansar, voy a vivir contento? Piensa en eso que siempre has soñado. Deja que tu imaginación vaya lejos. Al fin que no vemos tu mente y no te vamos a criticar. Ese viaje o esa persona, piensa. Ay, hasta sonríen. ¿Quién sabe qué se les habrá venido a la mente? Eso que pensaste, quizá ahorita se te va a hacer insignificante. Hay muchas cosas que las personas quisieran o desearan y creen que ahí está la felicidad. Y la realidad es que no. Ahora imagínate que te dicen que tienes solo unas horas de vida. ¿Vale la pena eso que estás pensando? ¿En verdad? ¿Afanarse? ¿Vivir enojado, insatisfecho por eso que pensaste?
¿Cómo cambia nuestra forma de pensar, verdad? Cuando nos enfrentamos a una realidad. Ahora, cada minuto, cada segundo se convierte en algo muy valioso. Cada plática con ese ser amado toma un valor increíble. Cada sonrisa, cada mirada, cada abrazo se hace intensamente valioso. Cada amanecer, cada canto de las aves, cada atardecer, cada mariposa tiene un valor increíble, impresionante. Pero lo que cobra aún más valor es tu relación con Cristo Jesús. Porque tú sabes que en el momento que cierres aquí tus ojos, los abrirás en una eternidad gloriosa con el Señor, donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor. Debemos de poner nuestra mirada en lo que vale la pena y desear lo que realmente vale la pena. Tristemente, este jueves me invitaron a dar el mensaje a un velorio. Un muchacho de 27 años que pensaba que tenía toda una vida por delante. Ese día él se despidió de sus seres amados. Quizá no sabía que iba a ser la última vez que lo iban a ver. Que no se nos olvide dónde debemos de poner nuestra mirada. Pongámosla en lo que vale la pena. Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hacer cuando estás insatisfecho? Minístrate a ti mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tanto aprecio mi salvación y mi relación que tengo con Dios? ¿Qué tanto la aprecio? En verdad, sé honesto contigo mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy adornando el evangelio o siendo piedra de tropiezo a causa de mi inconformidad, como este pueblo que descuidó el templo del Señor? Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Sí. Ya se me está yendo el tiempo. ¿En qué maneras crees que estás afectando a los que te rodean a causa de tu insatisfacción? ¿Cómo crees que los estás afectando? Espero que para entonces ya te des cuenta que en realidad es algo serio y estás afectando a los que te rodean. ¿Cómo podemos solucionar esta insatisfacción? ¿Cómo? ¿Qué debemos de hacer? Ya sé que es un problema, ya sé lo que no debo de hacer. ¿Cómo? Ve conmigo por favor a Filipenses 4:11. Filipenses 4. El Señor en su palabra nos da la solución para la insatisfacción. Y aquí vamos a encontrar tres cosas que debemos de hacer para curar la insatisfacción. Y nos van a ayudar a apreciar al Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver es que debes de aprender a estar satisfecho. Se aprende. Filipenses 4:11, ¿ya lo tienen? Pero ¿qué tal Ageo? Todavía lo andan buscando. Pero Filipenses sí. Ay, qué bárbaros. ¿Cómo se ve que no han leído la Biblia en un año? Miren lo que dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues sé que, subrayen esa palabra, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo lo que está diciendo es que puede vivir feliz, gozoso en cualquier situación. No vive amargado, frustrado, enojado, deseando. Verdaderamente Pablo disfruta la vida. Es lo que está diciendo. Ahora aquí esto está interesante porque el verbo griego aprender no indica un conocimiento intelectual. Es aprender por medio del uso, por medio de la práctica. Es adquirir un hábito porque lo estamos haciendo, lo estamos practicando constantemente. Por ejemplo, andar en bicicleta. Tú te subes a una bicicleta, le das y al principio te caes, pero insistes, le das. Lo practicas, sabes las reglas que debes de equilibrarte y ya después hasta de caballito andas. ¿Sí o no? ¿A ustedes no andaban de caballito? ¡Qué chafas! No, me hubieran visto a mí en mis tiempos jóvenes.
No, andaba de caballito y brincaba en la bicicleta y no. Por cierto, ¿saben ustedes quién me enseñó a andar en bici? Mi abuelita. Ella. ¿Saben quién me enseñó a jugar trompo? Mi abuelita. ¿Saben quién me enseñó a jugar yo-yo? Mi abuelita. ¿Y dónde estaban mis papás, tita? Pues, ella fue la que me enseñó. Sí, de verdad, en serio, ella fue la que me enseñó. Ahora, ¿se dan cuenta? Debemos de aprender a estar contentos practicándolo, cambiando nuestra mente y diciendo, eso que veo como poca cosa, Dios me lo ha mandado y gloria a Él. Ve conmigo a Mateo 9:13. Mira lo que dice Mateo 9:13. Gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios por mi esposo, gracias a Dios por mis hijos, gracias a Dios por mi iglesia, gracias a Dios por mis hermanos, gracias a Dios por esta carcachita que todo le suena menos el radio y el claxon. Gloria a Dios por eso. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Y lo practicamos. Mateo 9:13. Mire lo que dice el Señor. Aquí van a ver el mismo verbo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor lo que les está pidiendo no es hacer un ensayo, un estudio de la misericordia y ve a la biblioteca, no. Lo que el Señor les está diciendo es, practica la misericordia hasta que te salga natural. Practícalo hasta que tú seas misericordioso. Lo mismo sucede con la insatisfacción. Tenemos que quitarla y buscar estar satisfechos con lo que tenemos. Pablo aprendió a estar satisfecho o con contentamiento porque lo practicaba. No nacemos siendo contentos. Estamos insatisfechos. El bebé le arrebata las cosas a los demás. Eso ya viene en nosotros, debemos de desecharlo. Número 2. ¿Qué más tenemos que hacer? El contentamiento o la satisfacción se vive. Tienes que vivirla. Mire lo que dice Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Lo primero que vimos fue el verbo aprender. Bueno, ya está. Y luego sé vivir. Pablo sabe vivir con mucho o con poco. Su felicidad no depende de nada, lo puedes ver. No vive amargado, frustrado, enojado. Verdaderamente este hombre disfruta la vida y no sé tú, pero yo quisiera vivir así. El verbo saber también aquí es interesante en griego porque se indica saber algo con certeza, estar seguro de eso. Y es que se está seguro de eso porque se vio, se percibió, se estuvo ahí. Este mismo verbo lo van a encontrar ustedes en Primera de Tesalonicenses 2:1. Primera de Tesalonicenses 2:1. Aquí se usa, miren lo que dice. Porque vosotros mismos sabéis. Y ahí está ese mismo verbo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Los de Tesalónica sabían lo productivo del viaje misionero de Pablo. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Ese es el mismo verbo. La manera de estar contentos nosotros es experimentándolo, estando ahí. Estando ahí por experiencia personal. Dios te pone en mucho y poco para que lo vivas. Disfrútalo. No rechaces esa etapa que Dios te está dando. Estás perdiendo una gran bendición. Disfrútalo. Ese trabajo, esas reuniones, ahí donde te pone el Señor con lo que te pone, disfrútalo. Porque así es como se deshace la insatisfacción. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Tengo una pregunta para ti. ¿En qué circunstancias te está poniendo Dios para que tengas satisfacción?
¿En qué circunstancias te está poniendo el Señor? Porque aquí vemos que la satisfacción se vive, el contentamiento se vive, tienes que estar ahí. No lo aprendes tú por correo, internet, tienes que estar ahí. Disfruta lo que Dios te da. Y por último, se recibe. La satisfacción viene de Dios, es una bendición de Dios. Se recibe. Miren lo que dice Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Aquí el verbo era aprender, aquí el verbo es sé vivir y por todo estoy enseñado. Miren este verbo que nos está dando aquí. Como puedes ver, Pablo no nació con contentamiento. Él lo tuvo que aprender. Y lo aprendió practicando y estando ahí, no rehusando donde Dios lo ponía. El verbo enseñando es un verbo que se conoce como verbo pasivo en griego. Y aquí es donde los tengo que apantallar, hermano Francisco. Si no, pues no valió la pena la clase de exégesis, que le da risa, ¿verdad? Ya nos anda con esa clase. Por cierto, ya en serio, oren por nosotros. Mañana tenemos que entregar el examen final de exégesis y son 20 y tantas hojas. Los maestros no entienden que tuvimos conferencia de mujeres y que las mujeres querían adornar todo muy bonito. Este se le nombra verbo pasivo. Un verbo pasivo es cuando la persona no ejecuta la acción, sino que la recibe. La persona recibe la acción automáticamente. Por ejemplo, cuando un balón se mueve, el balón no se mueve solo, alguien lo movió. Se está moviendo porque alguien puso esa fuerza en él. Si no se pone esa fuerza externa, el balón no se mueve, se queda ahí. Lo que Pablo está diciendo es eso: en todo y por todo estoy enseñado. No solo este verbo es pasivo, sino que se usa cuando se recibe información muy valiosa. Le da risa al hermano Francisco. Chequé los diccionarios, brother, usted. El diccionario dice que se usa cuando se recibe un misterio. Es recibir información especial que solo era conocida por una deidad y que ahora se ha revelado. Es una palabra muy especial que está usando. Una traducción literal sería: se me ha revelado el secreto del contentamiento. Y de hecho van a ver ustedes traducciones como la Legacy Standard Bible o la Biblia de las Américas que ya usa la palabra secreto. Se me ha revelado el secreto. Por lo tanto, la satisfacción es un secreto que Dios le ha revelado a Pablo. Dios se lo ha revelado, Dios lo puso en diversas circunstancias para mostrarle ese secreto. Por esa razón, no cualquiera aprende a estar satisfecho, que empieza a quejarse de lo que Dios le ha dado. Porque esta persona huye de las situaciones donde Dios lo pone, en lugar de abrazarlas y decir: Señor, ¿qué me estás enseñando? Porque no practica el estar contento. Se la vive quejándose, se la vive buscando otras cosas, poniendo su mirada en lo que no le corresponde. En una frase, la felicidad de Pablo no depende de nada, sino de alguien, de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Este hombre sabe vivir la vida en su plenitud, porque con Cristo lo tiene todo y sin Cristo no lo tiene nada. Por cierto, ¿sabes tú dónde está Pablo cuando está escribiendo estas palabras? Ajá. Con escasez, carencias, soledad, fríos. Pero este hombre sabe vivir la vida. Tú y yo tenemos mucho más de lo que tenía Pablo. ¿Cómo es posible que vivamos insatisfechos? En verdad no debería de ser así. Tenemos la oportunidad de recibir el secreto del contentamiento que viene de Dios. Muchos vivimos insatisfechos porque
No queremos recibir lo que Dios nos quiere dar. No estamos conformes con nuestro cónyuge y no sabemos qué es el instrumento que Dios está usando para darnos ese secreto. No estamos conformes con nuestro físico y no sabemos que Dios lo está usando para aprender el contentamiento. Estamos insatisfechos con nuestro estatus social y no alcanzamos a apreciar que Dios te está capacitando para vivir en cualquier situación. Estamos insatisfechos con el rol que Dios nos ha asignado y no nos damos cuenta que con ese rol somos felices y no lo sabemos. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues que vivir en contentamiento no es vivir así como mediocre, ¿no crees tú? No, la realidad que no significa que nosotros vamos a ser pasivos. No significa que si estoy enfermo, no voy a buscar mi salud. Voy a tomar medicinas, remedios, tecitos, qué sé yo. Voy a orar fervientemente porque quiero mi salud. No significa que no puedo aspirar a tener un mejor empleo. No, al contrario, me voy a preparar, voy a estudiar, voy a trabajar fuerte. Tampoco significa que voy a estar satisfecho con mi vida espiritual. Menos. Voy a estudiar la palabra de Dios más fervientemente, voy a testificar, voy a estar activo en mi iglesia, voy a ministrar a otros. Buscaré crecer en mi santificación siguiendo lo que Dios me enseña en su santa palabra. Todo esto es válido, todo esto es bueno, siempre y cuando no violemos la ley de Dios. No sacrifiquemos cosas que no se deben de sacrificar. No movamos de Dios en nuestras prioridades en primer lugar. En nuestros días la gente no vive contenta, ¿te das cuenta? Quieren más y más y más y más. Y no se dan cuenta que tenemos demasiado. Y más nosotros. La mayoría de nosotros venimos de un país de tercer mundo. No sé tú, pero cuando yo crecí a veces teníamos que andar de puntitas porque la calle estaba toda encharcada. Y ahora, no, olvídate, si hay polvito por ahí no queremos pisar. Debemos de aprender esto, porque en realidad somos bendecidos grandemente. Que el Señor nos ayude a contentarnos con Cristo Jesús y vencer la insatisfacción. ¿Qué hacer cuando estás insatisfecho? Recuérdate a ti mismo que la felicidad no está en eso que deseas tanto, sino en contentarte con Cristo Jesús, con lo que el Señor te ha dado. Si tienes a Cristo, lo tienes todo, todo, todo. Bueno, pues, preguntas, comentarios, dudas, ¿o están insatisfechos porque no han comido?